Buenas, mi nombre es Diana Paula Vargas Ortiz, soy estudiante del programa Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Electromagnetismo. Seguidamente voy a explicar el ejercicio número 5. ¿Qué nos solicita el ejercicio? Nos solicita primero descargar el simulador de imanes y electroimanes. Teniendo ya descargado nuestro simulador, vamos a contestar las siguientes preguntas. Al mover el imán, ¿qué observa? Recuerda indicar los registros observados y proponer razones explicables. Entonces, como tenemos acá nuestra imagen, tenemos nuestro campo magnético, el imán y la brújula. Vamos a abrir nuestro simulador para que sea mejor. Como podemos ver, nuestro imán tiene dos polaridades, la que es sur, la que es blanca, y la que es norte, la que es roja. Y tenemos nuestra brújula. Bueno, en este caso no vamos a utilizar la brújula, vamos a colocar a un lado. Como podemos ver, cada vez que estamos moviendo nuestro imán, nuestro campo magnético se está moviendo también. Entonces, dice, en la imagen observamos el movimiento del imán. Observamos que cuando el imán se mueve, el campo magnético también se está moviendo, de igual manera con su trayectoria. ¿Por qué? Porque el imán es el centro de su origen, pero también se observa que el campo magnético genera más movimiento cuando está cerca del imán y cuando está lejos su movimiento es muy reducido, como lo vamos a ver. Si vemos que aquí estoy moviendo y esto es lo que está alrededor del imán más cerca de lo que se mueve. Y si vemos en la parte, digamos, en lo que está la brújula, vemos que su movimiento es muy mínimo. Esa sería la primera pregunta. La segunda nos dice, al mover la brújula, ¿qué observa? Recuerda indicar los registros observados y proponer explicaciones razonables. Entonces acá ya vamos a utilizar nuestra brújula. Entonces voy a explicar la polaridad normal, que dice que en la imagen anterior observamos que el imán tiene dos polaridades, lo que les explicaba ahorita, la llamada una sur y la otra norte, el polo sur y el polo norte, donde el efecto del campo magnético es más fuerte. Cuando dos polos son iguales se repelen y cuando son opuestos se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a explicar. Cuando colocamos nuestra brújula en el color blanco o en el polo sur, vemos que nuestra brújula está indicando es con el color rojo, es decir, con el polo norte. Entonces, si la colocamos en el polo norte, de una vez se cambia al polo sur o a la parte blanca. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la polaridad normal. Al moverse la brújula alrededor del imán, se observa que siempre sus polaridades van a ser opuestas. Si analizamos el color rojo, identifica el polo norte, lo que les decía, y el color blanco el polo sur. Al generar el movimiento de la brújula hacia alrededor del imán, su polaridad es opuesta siempre siempre y cuando éste esté generando una fuerza o el campo magnético quieto si el imán no se mueve, comparación de la brújula. También voy a explicar la polaridad invertida. En la siguiente imagen, como vemos, tenemos entonces vamos a explicarlo en el simulador. Vamos a dar acá invertir polaridad. De una vez, como podemos observar, nuestra brújula cambió de al norte. Es la que se une con el sur. Si cambiamos al norte, de una vez se cambia al color blanco. En la siguiente imagen nos indica el cambio de polaridad del imán, pero siendo así, la brújula de una vez cambia. Sin fuerza en el campo magnético. Entonces, vamos a observarla. Vamos a colocar, bueno, invertir polaridad y mostrar el campo magnético. No tenemos campo magnético, ¿cierto? Entonces, nos dice que en la siguiente imagen, como la podemos observar acá, es cuando no hay fuerza en el campo magnético. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar la fuerza del campo magnético. ¿Qué pasa cuando no hay fuerza? No pasa nada.
Es decir, no hay fuerza entre ellas, entonces no va a haber una polaridad. Entonces, dado a esto, la brújula, como el imán no va a ser opuesto, dado que no hay fuerzas entre ellas, de esta manera es la única que podrían tener la misma polaridad de acuerdo a cómo está. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuando hay una fuerza en un campo magnético, siempre va a haber polaridad. Eso sería la contestación de esa pregunta. Seguimos con la siguiente. Señale la opción mostrar medidor de campo al dejar el imán en la parte superior centrada y mover en 5 posiciones diferentes el medidor de campo. Recuerde indicar los registros observados y exponer las explicaciones razonables. Entonces, vamos a colocar en 5 posiciones nuestro medidor. Entonces acá como lo observamos en la imagen, la tenemos en la posición 1, en la posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dadas las anteriores imágenes, según las posiciones en que colocamos el medidor del campo magnético nos muestra la magnitud que se genera cuando éste pasa a su alrededor, indicando que entre más se aleje la magnitud del campo magnético, será menor hasta llegar a cero, y entre más cerca será mayor su amplitud. Entonces vamos a verlo en nuestro simulador. Vamos a colocar nuestra fuerza en 75. Ok, está bien. Vamos a eliminar la brújula y vamos a mostrar medidor del campo magnético. Entonces, como nos decía, entonces, mientras está más cerca, su magnitud va a ser mayor, pero si está lejos, va a disminuir. También otra cosa que podemos observar es que si la colocamos en el polo sur, bueno, dice que su es de 1,6190. Y si la colocamos en el norte, si la colocamos muy bien, nos puede dar el mismo resultado. Entonces, esto quiere decir que la magnitud va a ser la misma, pero va a tener diferente dirección, porque acá la dirección ya nos va a salir negativa. Lo que cambia es lo opuesto por su polaridad. Entonces, esa sería como la explicación de este ejercicio. Entonces, entre esté más cerca, será mayor su magnitud. Hay que tenerlo muy claro. Y entre se aleje, pues su magnitud va a ser menor. Y la última pregunta nos dice, señale la opción mostrar planeta Tierra al acercar en 6 posiciones diferentes la brújula, indicar los registros observados y proponer explicaciones razonables. Tenemos nuestra imagen 1 que tenemos la brújula en la parte de encima. Acá ya en la otra posición la vamos moviendo para saber cómo es el cambio que ella tiene al moverla. Tenemos la otra posición, la posición quinta y la posición sexta. Entonces, al observar las imágenes anteriores, analizamos que la brújula está en 6 posiciones diferentes o distintas, donde nos indican que la polaridad de la Tierra es un dipolo, que es un dipolo, es decir, que tiene 2 polos. En este caso sería sur y norte. Donde el sur magnético está geográficamente ubicado en el norte de la Tierra, y es así que la brújula apunta siempre al norte, debido a que ella se alinea con dirección al campo magnético, ¿sí? A lo opuesto. Interpretando las imágenes nos da a entender que no importa la posición en la que esté ubicada la brújula, ella siempre va a estar al sur magnético y norte geográfico del planeta, es decir, las polaridades magnéticas son opuestas a las polaridades geográficas del planeta Tierra. Entonces vamos a verlo en nuestro simulador. Vamos a mostrar la Tierra. Acá vamos a centrarla, mostrar la Tierra. Y vamos a mostrar nuestra brújula. Entonces, como la tenemos en la posición de arriba, siempre va a estar al opuesto. Si la colocamos aquí abajo, va a cambiar de una vez a su polaridad. Entonces, así la coloquemos digamos, coloquémosla aquí en el centro. Ella busca siempre su polaridad. Entonces,
Esas serían las explicaciones de los ejercicios. Muchas gracias.